Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en mi película vamos a hablar de una de las cintas más importantes de finales de los años 90, Matrix. Hace exactamente 20 años, en el año de 1999, los hermanos Wachowski, Larry y Andy Wachowski, que hoy son las hermanas Wachowski, decidieron sacar esta película, Matrix, un gran film que se convirtió en una película de culto y que como pocas en la historia obtuvo el beneplácito tanto de la crítica como del gran público. Fue una película que tuvo una gran taquilla, que la gente adoró, pero que también obtuvo muchísimos premios internacionales, entre ellos 4 premios Oscar y más de 30 premios en muchos festivales. Esta película pues habla acerca de un grupo de resistencia que se da cuenta de que la realidad que todos vemos realmente es una gran matriz, una simulación que el gobierno ha montado ante nuestros ojos para que no veamos la realidad. Y la realidad es que estamos en una sociedad post-apocalíptica en donde los hombres solamente son insumos para alimentar a las máquinas que son quienes todo lo manejan y lo gobiernan. To the real world. Más allá de la acción de la película, de la ciencia ficción, de la estética, de la atmósfera que tiene la historia, que realmente son sobresalientes, hay algo que llama poderosamente la atención de esta historia, y es que es una historia con un montón de componentes externos, en donde obviamente vemos la mano de los directores y los intereses que los mismos directores tenían. Es una película llena de filosofía, que tiene elementos de teología, que habla acerca de cosas mucho más profundas, que plantea reflexiones inclusive existenciales del ser humano. Y por eso pues hay filosofías o hay corrientes filosóficas como el nihilismo, como el existencialismo, que hacen presencia en la película para que cada uno de nosotros como espectadores, inclusive después de verla, nos cuestionemos sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la vida? ¿Será posible que una simulación sea tan perfecta que pueda engañar a todos nuestros sentidos? Y si es así, ¿cómo hacer para identificar la diferencia entre la realidad y esa simulación? There is no spoon. Human beings are a disease. Seguramente ustedes recordarán aquella famosa pantalla oscura con los caracteres verdes que se van deslizando hacia abajo, unos caracteres que tienen letras, que tienen números, inclusive algunos caracteres japoneses, y que no son otra cosa que el código en el cual está hecha la matriz. Que además de todo, pues los directores hacen un homenaje de esta forma a aquellos sistemas computacionales antiguos que a muchos de nosotros nos tocaron, los sistemas DOS, en donde la pantalla era oscura y están esos caracteres verdes y había que tener un cuadernito con todos los comandos para poder ejecutar cualquier acción. Pero por otro lado también es una pista muy importante sobre lo que ocurre realmente en la película, y si ustedes se dieron cuenta, toda la historia, buena parte de la historia, tiene un tono verdoso, porque se supone por supuesto que estamos dentro de ese sistema de la matriz. Entonces esto pues es un guiño que la película hace también a las teorías de Jacques Baudrillard, en esas teorías que nos hablan acerca del simulacro y de la simulación. That's a nice trick. Upgrades. Esta película tiene además una gran virtud, y es que es una película que puede gustar mucho a los amantes de la acción y de la ciencia ficción, porque es una película llena de efectos visuales, es una película que inclusive innovó en su momento con algunos efectos como el famoso bullet time, que no era otra cosa que aquellos momentos en los cuales los personajes se veían suspendidos en el aire, que para todos nosotros es como el significado de Matrix, ¿no? Que hacen así, entonces las balas pasan por los lados, y todo esto se logra gracias a algo que la película inventó, y era poner 100 cámaras aproximadamente en forma de arco a grabar la misma toma al mismo tiempo, y luego en la edición ser capaz de conectar esas 100 cámaras para construir este efecto que da la sensación de que el tiempo se detiene y que además podemos dar un arco completo alrededor de los personajes mientras están suspendidos en el aire. Este efecto en su momento fue totalmente revolucionario, luego con el tiempo se ha hecho muchas veces, y es interesantísimo porque en 1999 la tecnología digital todavía estaba muy atrasada. Sin embargo, la película hizo grandes innovaciones desde su look visual, desde la atmósfera que se trabajó, y muchos efectos de hoy, de la ciencia ficción de hoy, fueron producto de lo que en Matrix se innovó en ese momento. Pero si a usted no le gusta la ciencia ficción, si no le gusta tanto el cine de acción, puede también deleitarse encontrando algunos significados ocultos en esta película, alguna simbología, y por ejemplo, pues para poner solamente un caso, basta pensar en los nombres de los personajes. El personaje de Morfeo, ¿por qué se llama así? Porque obviamente Morfeo es el dios griego de los sueños. ¿Por qué Trinity se llama así? Porque hace referencia a la Santísima Trinidad en la tradición judeocristiana. ¿Por qué Neo se llama así? Porque Neo es un anagrama de One, que es el elegido, pero además
también habla de lo nuevo. Y así sucesivamente podemos encontrar los nombres de Cypher, de Switch, de Tank, todos ellos con un significado real que dice mucho más de lo que la película desde el guión aparentemente está tratando de contar. Then Zion will fall. They need you. I need you. Dos elementos finales que sobresalen en esta película: el sonido, la música y la dirección de arte. En el tema musical es bien interesante y es una de las bandas sonoras realmente más sobresalientes de los años 90, mezclando elementos de techno con elementos de rock, metal industrial, posapocalíptico, todo esto para contar esta historia que mezcla todas estas ideas, todas estas nociones de un mundo posapocalíptico en donde las máquinas dominan, donde hay una resistencia, tiene que haber acción. Entonces es una banda sonora realmente muy interesante que combina artistas como The Prodigy, como Rammstein, como Marilyn Manson, en una banda sonora realmente sobresaliente que yo les recomiendo que escuchen y que pongan en su playlist. Por otro lado tenemos el tema de la dirección de arte. La dirección de arte de la película marcó también tendencia en su momento. No solamente las pintas, los vestuarios de los personajes, los gabanes, los lentes oscuros, sino también inclusive los aparatos electrónicos. En su momento, hoy se vería muy chistoso, pero en su momento, por ejemplo, ese famoso celular que tenía Neo se convirtió en el celular más buscado, en el celular más codiciado de finales de los años 90. Entonces, pues fue una película que no solamente tuvo una influencia importante en el cine, sino también en la cultura popular. A 20 años de su estreno en salas de cine, hoy en Amigos del Cine le hicimos un homenaje a Matrix, esa famosa película de los hermanos Wachowski que fue no solamente importante en la historia del cine, sino de la cultura popular. Y hablamos de Matrix 1 porque la 2, la 3 realmente no valen la pena, y la 4, que se estrenará pronto, tenemos bastante reserva frente a ella. Esto es Amigos del Cine. Recuerden por favor inscribirse en nuestro canal, darle la campanita para activar las notificaciones y compartir nuestro contenido para que esta comunidad de amigos del cine siga creciendo cada día más.